Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yearcentralvalley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Kelly, dice que el estado ha comenzado su preparación para la temporada de gripe temprano. El experto en salud recomienda que familias reciban la vacuna contra la gripe este año para evitar complicaciones de la gripe y el coronavirus. El doctor informó que se siente consternado sobre las vacunas para los niños debido a que el estado ha visto una disminución en vacunas para menores. Over the course of 2020 compared to 2019, that we're running at about 2/3 our vaccination level for all groups, races and ethnicity across the state. El doctor Gali dice que proveedores de salud están tomando las medidas necesarias para asegurar que familias y niños estén seguros al momento de recibir sus vacunas, en especial antes de que niños regresen a clases en persona. Y funcionarios de salud del condado de Fresno están pidiendo que familias vacunen a sus menores. El Distrito Escolar Unificado de Fresno informó que sobre una lista en donde personas pueden encontrar un sitio donde vacunar a sus niños. Autoridades de salud dicen que también farmacias están recibiendo las vacunas contra la gripe como manera de combatir a COVID-19 y están trabajando con grupos del estado para ayudar a la comunidad. Por su parte, el oficial de salud interino del condado de Fresno informó que esta mañana pasó un tiempo con trabajadores del campo para tener mejor comprensión de las condiciones existentes. I think the most important takeaway that I learned this morning was that the occupations that are mostly outdoors are relatively low risk compared to the ones that are more indoors. So actually later this week I'll be visiting some packing houses. Funcionarios de salud del condado esperan que el estado también revise sectores al igual que el doctor Bora. Ahora pasamos con los casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 20.044 casos, 205 muertes y 9.172 recuperaciones. El condado de Merced tiene 7.041 casos, 93 muertes y 4.326 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 3.129 casos con 47 muertes y 2.190 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 64 casos confirmados, 2 muertes y 61 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 12.718 casos confirmados, 206 muertes y 11.203 recuperaciones. El condado de Kings tiene 5.543 casos, 66 muertes y 3.183 recuperaciones. Por otro lado, más de 30.000 personas mundialmente han acordado el considerar el ser infectados a propósito con COVID-19. La meta es de ayudar con los estudios hechos para encontrar una vacuna. Alistair, de 18 años del Reino Unido, es una de esas personas. Voluntarios como Alistair forman parte de la compañía llamada Un Día Más Pronto. I don't think that those risks and that worry is something that is going to stop me because I know what I'm doing, I know why I'm doing it. Por el momento, científicos dicen no estar en acuerdo de cómo llevar a cabo estas pruebas. Normalmente se conoce si una vacuna funciona si el voluntario es infectado naturalmente. Y el Departamento de Salud Pública del Condado de Madera y el superintendente de escuelas invitan a sus estudiantes y padres a que tomen parte de la reunión virtual de regreso a clases. El evento sucederá de 5 a 6 de la tarde por medio de Facebook Live. Representantes estarán contestando preguntas sobre COVID-19 y el comienzo de clases. Algunos distritos escolares en Madera ya iniciaron sus clases a una distancia social. El Distrito Escolar de Madera comienza este miércoles. Y al parecer las temperaturas extremas siguen afectando al valle, pero ¿hasta cuándo? Para que nos cuente, pasamos con AJ Fax. Hola AJ, ¿hasta cuándo nos vamos a rostizar? Hola Desiree, tenemos dos problemas hoy, temperaturas y calidad del aire. Una alerta de calidad del aire está en el Valle Central hasta... no sé, hasta un día en el futuro, porque porque los fuegos en el estado de California, el humo va a estar moviendo en el valle y la calidad del aire es más peor. Temperaturas
más alta hoy, en una advertencia de calor excesivo todavía en efectivo hasta el jueves a las 9, un aviso de calor al lado del océano a las 11, el 105 grados en Fresno, ahora 103 grados en Hanford, 104 en Madera, 102 en Visalia. Es un poco menos calor que mi pronóstico que ayer, porque tenemos algunas nubes en el Valle Central y algunas tormentas en las montañas. Una advertencia de inundación es en efectivo en Tulare, en las montañas de Tulare ahora, en el condado del Tulare. Temperaturas van a estar caluroso mañana, pero algunas nubes de nuevo en el Valle Central, mayormente soleado. De nuevo, tormentas en las montañas, en las elevaciones más altas. Temperaturas en el oeste lado del Valle Central, 110 grados en Los Banos, Mendota y Lemoore, 109 en Hanford, 108 en Madera, 108 también en Fresno, mayormente soleado. El último día con temperaturas como eso, 108 grados el miércoles, pero tenemos una advertencia de calor excesivo el jueves, pero mira la temperatura, 101 grados. Misma temperatura el viernes, un poco más caluroso este fin de semana y calor extremo regresa el próximo martes. Desiree, regreso contigo. Y siguen las temperaturas de más de 100 grados. Gracias, AJ. Hablando de temperaturas, la compañía de electricidad PG&E continúa pidiendo a sus clientes el conservar energía para evitar apagones. Eso luego de que miles de personas perdieron electricidad este fin de semana. El gobernador Gavin Newsom ahora pide que se lleve a cabo una investigación sobre la red eléctrica. No estar preparados durante este tiempo, pero algunos legisladores dicen que esto no es un problema de la demanda, pero la necesidad de la suministro. On unreliable electricity like wind, the wind doesn't always blow, or solar, the sun goes down every night. We now have a huge gap between the electricity that we need and the electricity that we have. Representantes de PG&E dicen estar monitoreando el área por si sucede apagones y le recuerdan a la comunidad el estar preparados por si pierden electricidad. Y la Corte Superior del Condado de Fresno estará cerrada hoy y mañana, esto debido a que he estado sin electricidad desde ayer. Aún se investiga la causa del apagón. Mientras la Corte permanece cerrada, personas que se tengan que presentar en persona usarán el edificio norte de la cárcel. Otros asuntos serán reprogramados. En otras cosas, un artista local está honrando el legado de un héroe en la ciudad de Selma. El artista Omar Super Huerta decidió hacer un mural en honor a Manjit Singh, quien murió cuando intentaba rescatar a 3 niños del río Kings. Huerta también conmemoró a una de los pequeños, Samantha Cruz Pedro, de 8 años, quien murió tras una semana de cuidados intensivos. La familia de la pequeña dice estar agradecida con el noble gesto. Oh, pues yo me siento muy agradecida con usted y muy agradecida, me siento contenta, mi corazón, pues yo sé que está destrozado, pero al ver esto me hace sentir más, me siento fortalecida, porque yo sé que mi niña la voy a seguir viendo a través de esto. La pieza de arte está localizada en Extending Hands Ministries en la calle Whitson en la ciudad de Selma. Huerta también planea hacer otros murales para Singh en Madera y Fresno. Existe una página GoFundMe para ayudar con los costos de suministros. Puede encontrar ese enlace en nuestra página yourcentralvalley.com. Por otro lado, residentes en el área de Waukena tendrán la oportunidad de recibir comida y mascarillas completamente gratis. La oficina de alguacil del condado de Tulare estarán regalando esta noche cajas llenas de alimentos frescos, al igual que máscaras. El evento del día de hoy estará sucediendo en la primaria Waukena, en la carretera 28. Oficiales estarán en esa locación de 5 de la tarde a 7 de la noche. Personas no tendrán que abandonar su vehículo para recibir los paquetes. Y para terminar el día, un negociante en Nuevo México dice que el coronavirus ayudó a salvar su negocio. Francisco Rodríguez dice que ha estado creando piñatas por más de 20 años, pero su negocio fue impactado
afectado cuando personas dejaron de organizar fiestas. Eso hasta que uno de sus clientes le pidió una piñata en forma del virus. Rodríguez hizo la dicha piñata y las imágenes se volvieron viral y ahora las órdenes no han dejado de llegar. Vean eso, ¿cómo la ven? Se me hace que a todo el mundo le hace falta pegarle a una piñata del coronavirus. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.